Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador. Cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más. Gracias por estar acá, muy amable de su parte. De antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video. De esa forma nos ayudarás muchísimo a este canal. Y si aún no has visto las noticias de ayer, de antier o de ahora, te invitamos que revises el repertorio de video que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y de la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Bueno, pueblo salvadoreño, quiero empezar con esto, ¿verdad? Algo muy importante. Capturan a colaboradores de pandillas que se dedicaban a huevear y a robar, que es lo mismo. Los sujetos habían sido denunciados en redes sociales, por lo que la rápida acción policial permitió su localización y captura. Dos sujetos perfilados como colaboradores de pandillas y que fueron denunciados por realizar robos en diversos sectores del país fueron localizados y puestos bajo arresto por elementos de la Policía Nacional Civil. La captura fue confirmada por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien señaló que ambos sujetos, identificados como Alejandro Napoleón Jiménez, alias Charra, y Henry Alejandro Mejía Martínez, alias La Cuca, son colaboradores de la pandilla Mau Mau. En el video, como dice aquí el señor Gustavo Villatoro, directo a prisión. Rateros, ustedes no tuvieron piedad al andar robando a salvadoreños de bien. Tampoco tendremos piedad de ustedes y nos encargaremos de que regresen, que no regresen ni a la moto ni a la sociedad. Ambos asaltantes han sido ubicados y capturados. De igual forma, el funcionario señaló que la captura de estos sujetos fue posible gracias al trabajo de inteligencia de investigación de la PNC, luego de la denuncia ciudadana que fue interpuestas a través de redes sociales y por medio de captura de video. Ambos sujetos serán presentados ante la Fiscalía General de la República para su respectiva acusación y para que se inicie el proceso penal que les haga pagar por los crímenes que se les imputan. Y aquí pueden ver ustedes, vamos a ver, les voy a mostrar el video que se circuló en las redes sociales donde estos delincuentes malacates andaban en una motocicleta queriendo joder a la gente o hueveándole. Mira, por aquí está, miren. Aquí también lo puso el señor Villatoro, ¿verdad? Como ustedes pueden ver acá. Mira, ahí está la moto, miren. Vamos a ver, ahí está la moto. Mira, ahí van los bichos. En esa moto que ustedes miran ahí, miren. Miren qué bonito, miren. Ahí andaban queriéndole huevear a la gente, miren. Ahí está. Pues resulta que 3 doritos después, ahí los tienen a los hipotes, miren. Sigan hueveando malacates. Ahí está. Estos eran de la Mau Mau, dicen. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Miren. Directo para el CEDCO. Así que, bueno, ya tiene nuevos inquilinos el CEDCO. Por andar de malacates. Como dijo el presidente Nayib Bukele. Aquel que se robe un centavo, yo mismo lo voy a meter preso, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele. Ahora bien, continuando con otros temas, pueblo salvadoreño, la abogada Tania Pastor le pegó una gran devanada al señor o a toda la oposición. Como ustedes saben, en pocas horas se va a desaforar al señor Berto Romero, alias La Sandía, o como dicen en Estados Unidos, alias el Watermelon. Entonces, don Sandía o don Sandillón, como lo conocen, pues ha tenido detractores, pero también ha tenido defensores, que son los mismos harineros que no cambian. Veamos estas épicas declaraciones de la abogada y analista Tania Pastor. 24. Nos decía el doctor Picardo que ni sumado el abstencionismo con el porcentaje de todos los partidos políticos se acercan a hacer una competencia con el partido oficialista y sus candidatos. Ahora, hay un punto importante. Cuando nosotros hablamos de miedo, yo recuerdo que antes en las encuestas decían, es que si el soldado está a la par cuando le hacen la pregunta, ¿cómo va a contestar diferente? Y por eso los resultados en la encuesta eran siempre favorables al gobierno. Luego salió una encuesta, la anterior me parece que fue la de junio, del humor social, si no me equivoco fue esa, en donde explicaba el doctor Picardo que habían salido y que de casa en casa personalmente
habían hecho las preguntas. Entonces, pero él nunca refirió de que cerca había un soldado que estaba conminando a la persona encuestada a contestar en determinada manera. Entonces lo que concluimos en ese momento fue, bueno, no era cierto lo que decían algunas personas, que porque los soldados estaban a la par de los encuestados es que por temor contestaban de esa manera. Ahora parece que el discurso se modera en el sentido de que hay un temor generalizado en el país. Yo creo que eso es discutible en países como ponía el ejemplo Carlos, que realmente la gente no quería al gobernante de turno, pero que sí le tenía temor. Aquí estamos en un escenario diferente. Aquí, para bien o para mal, para gusto o disgusto de algunos, lo cierto es que mucha gente está muy satisfecha con los resultados en términos de seguridad que ha implementado la presidencia actual, y que eso es lo que le da los resultados, no es el temor, o por lo menos eso es lo que dicen las encuestas, no lo digo yo tampoco. Entonces, presumir que es el miedo, yo creo que estamos nuevamente en el mismo error en el que todas las oposiciones, partidarias o no partidarias, han caído desde que la presidencia actual, el presidente Bukele llegó al poder. No han terminado de canalizar el arrastre que tiene la N y lo satisfecha que está la gente con la N, es decir, con el presidente actual, que siguen buscando justificaciones externas y le echan la culpa aquí a Carlos, le echan la culpa al presidente Bukele, le echan la culpa al miedo. Señores, bueno, mira, el fallo está en ustedes. Cambien la retórica de que todo lo que hace el presidente no sirve, cambien la retórica de que todo está mal, cambien la retórica de que todo es el miedo. Empecemos a ver nuestra responsabilidad en el asunto y tratar de ser críticos constructivos. Pero si nosotros buscamos un canal de ofensas y le decimos a la gente estúpida, pero a la misma vez le decimos voten por nosotros o voten por quien yo digo, seamos coherentes. Por eso están en ese puesto en las encuestas. No es el miedo, no es Nayib Bukele, no es el licenciado Carlos Araujo, son ustedes, señores. Esa retórica, esa estrategia no funciona. Seguir tapando corruptos que llevan arrastrando en el partido, por mucho que no sean ustedes, los lleva arrastrando el partido y tienen que desligarse. Y eso incluye a los candidatos a la presidencia actual, a los nuevos candidatos que no tienen nada que ver, tienen que desligarse de la corrupción arrastrada que no ha sido juzgada en la actualidad, porque si no, no salen del error y van a seguir allí en las encuestas, en el suelo, sumando aún los puntos de la abstención y de la anulación de votos. A ver si... Vaya, les dio hasta por debajo la lengua la abogada Tania Pastor. Efectivamente, la retórica que ha tomado la oposición ha sido una estrategia errónea. Yo no sé si sus asesores políticos que tiene la oposición son tan torpes o tan descerebrados que no han calculado o no han visto que la jugada que ellos han planteado, porque no nos demos paja, Arena, FMLN, Vamos, Nuestro Tiempo, llevan el mismo guión, atacar al Ejecutivo y al Legislativo, decir que todo está mal, decir que no sirve, poner por delante supuestamente ellos los derechos humanos y otra cosa, estar golpeando lo que el pueblo salvadoreño eligió o fue la voluntad del pueblo en el 2019 y en el 2021. ¿Cuál fue la voluntad del pueblo salvadoreño? Primero, elegir al presidente de la República, Nayib Bukele. 2, darle el poder absoluto a través de la Asamblea Legislativa. ¿Quién lo decidió? Lo decidió el presidente Nayib Bukele. ¿Decidió tener el control absoluto? No. ¿Quién lo decidió? Lo decidió el pueblo soberano, y es la voluntad del soberano a la cual deben respetar todos estos partidos hediondos y las ONG, porque allá en un discurso, la Claudia Ortiz ayer en Pulso Ciudadano reclamando, diciendo, no, es que debe haber contrapesos en la Asamblea Legislativa, debe haber, no solo una persona tiene que tener el poder absoluto. Señora, esa es voluntad del pueblo salvadoreño.
Usted no puede estar peleando con la voluntad de un pueblo soberano. El pueblo le decidió y aún a pesar de sus ataques, el pueblo ya volvió a decidir y lo ha reflejado en las encuestas, que sus ataques no han servido y que en el 2024 nuevamente vamos a elegir al presidente y a la bancada Cian. Pero veamos lo que dice Walter Raudal, no se quedó. No crítico de la encuesta, no. Yo lo que sostuve en una participación pública es que había un elemento que había que valorar, ¿verdad?, y matizar, digamos, en los resultados. Yo decía que en un régimen de excepción, ¿verdad?, la gente tiene miedo, en un régimen de excepción la gente tiene temor, y ¿cómo sumar, digamos, ese elemento, ese factor, digamos, al margen de error? Esa era mi pregunta. Es decir, ¿cómo los resultados pueden contaminarse o no pueden contaminarse en un régimen donde la gente, bueno, tiene esa sensación de miedo y de terror? Por ejemplo, una familia en que le han capturado un hijo, un esposo, un nieto, el que fuera, ¿verdad? Y llega un encuestador. Entonces el encuestador te pregunta, ¿qué opina usted de esto? ¿Qué opina usted del régimen? ¿Qué opina usted del gobierno? ¿Qué opina usted de tal cosa? Entonces la gente sabe, o sea, tiene ese miedo. Entonces, ¿cómo una casa encuestadora podría sopesar eso? Yo lo que planteaba era que había que tener, a profundizar en los estudios, ¿verdad?, de qué manera o hasta qué punto, ¿verdad?, o hasta qué medida, digamos, la situación del ambiente, digamos, de una sociedad como la que estamos viviendo ahora nosotros, en este terrorismo de Estado, contamina o no los resultados. En pocas palabras, ¿qué dijo? Nada, se enredó todo esta oposición no quiere, o en pocas palabras, quiere deslegitimar las encuestas de la Francisco Gavidia correspondiente a que le da la victoria absoluta en primera vuelta al presidente de la República, Nayib Bukele, la mera berenjena, la mera salsa Perry, el tata de la oposición, el jefe de jefes. O sea, no quieren aceptar que el emperador Nayib Bukele volverá a gobernar nuestro país por voluntad de nosotros, el pueblo, el soberano. ¿Y dónde reside la soberanía en el país? Pues en el pueblo, les guste o no les guste, y nosotros decidiremos. Lo que diga Walter Raudal ya prácticamente es como un cohete soplado. Entre otras cosas, gracias a todos los que van entrando a nuestro canal Impacto El Salvador. Si usted no está suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación para que te puedan llegar todos los videos y estés al tanto de nuestro querido país El Salvador. Así que les voy a pedir por favor que me regalen un like para ese video. De esa forma nos ayudará bastante para que este video llegue a más personas. Carlos Araujo termina de hundir a la oposición salvadoreña, diciéndole las verdades en cara con respecto a las acciones estratégicas nefastas que han implementado como campaña en los últimos días. Así que vamos a ver las declaraciones de Carlos Araujo, donde se acabó a la oposición, los terminó de hundir. Así que vamos a escuchar, por favor. Gracias por estar acá. Yo en ese tema lo que creo que la oposición sigue cometiendo errores y por eso está como está. Pero hacer propuestas, Carlos, no la hacer propuestas. Bueno, por eso yo creo que tengo el derecho de criticar, claro, porque yo no soy ni dirigente partidario ni candidato. Bueno, ¿vea? O sea, estamos aquí para hacer un análisis de los resultados y de cómo creemos que la oposición debe comportarse. Exactamente, propuestas. Entonces, pero yo vuelvo a insistir y te vuelvo a reiterar, creo que están cometiendo un error y lo he dicho desde hace meses, no lo estoy diciendo hoy. ¿Por qué?
Porque creen que ganar una elección presidencial es de sumar grupos nada más y votos del pasado. Están equivocadísimos. O sea, la construcción de una alternativa presidencial pasa por una serie de requisitos que tienen que ver con las personas y los candidatos. En este momento no lo hay. Se han circunscrito a querer sumar votos del pasado. O sea, por ahí alguien me decía, uno de estos que se enoja cuando yo hablo, de que tenían 800,000 votos porque es lo que tenían en la elección última. Y yo me pongo a reír, o sea, ¿y quién dice que son cautivos esos votos o que las personas son vacas que las vas a tener amarradas allá a la par tuya, si estamos hablando de votantes y de seres humanos? O sea, yo quiero insistirte en que no creo que solo sea de que renuncien unos y que se junten con otros. No, porque no han hecho absolutamente nada. O sea, no hay estrategia, no hay mensaje, no hay discurso. O sea, cuando yo escucho, por yo creo poner que un sí es ejemplo, posible, Carlos, yo creo que sí es posible. por eso, fíjate. Pero déjame hablar, déjame hablar. Bueno, cuando yo escucho a candidatos hablar, por decir en el caso de alguien que yo considero una muy buena persona, Luis Parada, hablar en una entrevista de que hay que sentarse y dialogar con las maras, o sea, yo creo que estamos pero perdidísimos. Bueno, él negó eso después. No, yo lo vi. Él lo negó y explicó en el contexto, lo habían descontextualizado. Yo lo vi la entrevista. Sí. O sea, es que tampoco querramos esconder los errores. No, pero Cuando veo otro candidato que empieza a decir que lo que tenemos que sentirnos contentos es porque vamos a tener una primera dama extranjera, creo que siguen cometiendo errores estratégicos. O sea, es que y graves. Este otro amigo que me dice es que no hemos hecho nada desde hace 2 meses, o sea, a 5 meses de una elección, siguen cometiendo errores estratégicos. Entonces no me vengas a mí a decir que yo estoy desmoralizando a alguien cuando, los equivocados son ellos. Yo lo que te estoy diciendo es que hay que hacer propuestas. Deja de hundirlo, dije. Propuestas, yo lo que estoy planteando, Carlos, es que dados estos números, esos números en realidad son letales para la oposición, al grado que pueden desaparecer. Momentito, Walter Raudal. Dice, al ver estos números, son números letales para la población, porque pueden desaparecer los partidos. No, esta información no es letal para la población. Estos números son letales para los partidos políticos. Arena, FMLN, Vamos en Nuestro Tiempo y todos, no para la población. Mire qué ignorancia, mire qué incoherencia. Vaya a hacer un sondeo usted y le pregunta al pueblo salvadoreño, alerta, está en peligro, los partidos pueden desaparecer, Arena, FMLN, Nuestro Tiempo. El pueblo, ¿qué le va a decir? Gracias a Dios por mí que desaparezca. Ser 100% seguro de lo que le estoy diciendo, que el pueblo así respondería. Entonces dice que va a ser letal para el pueblo. No, como quien dice, como que el pueblo está en peligro porque los partidos corruptos que gobernaron por 30 años van a desaparecer. Hasta mucho se ha tardado. ¿Saben quién los va a desaparecer? El mismo que los puso en el poder. Fue la argolla. No fueron las argollas. Las argollas solo ponen el candidato, pero quien los elige es el pueblo. Entonces el pueblo soberano los eligió primeramente a través de una firma, porque para constituir un partido político tienen que buscar 50,000 firmas, de ahí hacer el proceso de inscripción al Tribunal Supremo Electoral. Bueno, desde ahí el pueblo salvadoreño respaldó esos partidos. Luego los partidos ya constituidos como partidos políticos buscan una figura, viene el pueblo y respalda esa figura y los pone en el poder. Entonces, asimismo como el pueblo se inscribió en esos partidos hediondos, asimismo muchos se han desafiliado de esos partidos, de Arena y del FMLN. Ahora no solo se van a desafiliar, sino que los van a eliminar políticamente y legalmente de El Salvador. Que esa pudrición y esa corrupción no queremos saber nada. ¿Qué de bueno le trajo al país Arena y el FMLN? Nada. Le trajo beneficio a los corruptos que pertenecían a ese partido. Mire, Beto Romero
más de 1.1 millón en el ¿cómo se llama? Más de 1.1 millón le encontraron. Y otras 28, ¿cómo se llama? Cuentas, que a saber cuántas tiene. Lorena Peña, Cifrido Reyes, Gerson Martínez, Eugenio Chica, entre otros. Solo a eso llegaron, y el pueblo comiendo M y con las dos manos. Para que vean ustedes, pueblo salvadoreño, que esta gente no cambia. Así que tenemos presidente para el rato, y aunque no les guste. Aquí vamos a tener otra intervención, ¿verdad? Déjenme ver, porque ha estado interesante este análisis, donde también, vamos a ver, déjenme ver, no quiero repetir lo mismo. Tania Pastor explica cómo Beto Romero le pedía a sus empleados que el dinero que les pagaba se lo transfiriera a su esposa. De eso no quiere hablar la oposición. Se hacen los majes, no entienden, se les va el internet. Y aún defendiendo a un corruptazo que empezó como ordenanza y de ordenanza pasó a millonario. Ve qué bonito, como dijo William Soriano, grandísimo mañoso. Así que vamos a escuchar estas declaraciones. No son nuestros temas, son los de país, son los de país realmente. Yo creo de la que lo preocupación de la gente. En las declaraciones del abogado defensor, que también en un momento inicial tuvo el grupo parlamentario de Arena en cuanto a defender y querer victimizar al diputado Romero, lo chocante para la población es que no es cualquier diputado de la llanura, es que estamos hablando de un ex vicepresidente de la Asamblea Legislativa, estamos hablando de un, me parece que fue jefe de bancada también. Sí, también. Es decir, es alguien que representa un partido político. Nosotros hablamos mucho que el partido político no es el responsable, sino que son las personas y los dirigentes, completamente de acuerdo. Pero es que aquí estamos hablando de alguien de la alta dirigencia de ese partido político, no es cualquier diputado. Es un diputado que ya vimos que está documentado en apariencia, ¿verdad? Según lo que se dijo en la comisión, que de los sueldos que recibían sus empleados se los transferían después, por eso dice, sigue el rastro del dinero, ¿verdad? Se los transferían después a la esposa del diputado, por eso es que vimos que se dieron a la fuga, literalmente se dieron a la fuga. Yo creo que ya hay una investigación abierta y que no pudieron ejercer o hacer efectiva la captura de la familia, porque en el pasado también se ha hecho igual. Los familiares han sido detenidos, pero aquí pues ya no pudo ser posible porque el día 23 se dieron a la fuga. Mira, tenemos ahí... Yo no sé por qué Walter Raudal se empeña en defender lo indefendible. El Walter Raudal hasta tartamudea, no, pues sí, a Tania Pastor ya párale, ay, no, ¿por qué no cambia? O sea, Walter Raudal es un tipo que defiende lo indefendible. Y también a causa de las declaraciones de Walter Raudal, donde toda la oposición, Walter Raudal, incluyendo a los pastores hipócritas como Mario Vega y los otros sacerdotes hipócritas, y los de la UCA, nunca sacan algo de lo positivo. Siempre buscan atacar al gobierno y descontextualizar o delegitimar todo lo que se está haciendo en materia de corrupción, en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de educación, en materia de inversión. O sea, cuando el presidente, incluyendo a Carlos Arajo, ahí puso un emoji riéndose cuando el presidente anunció que Google Cloud iba a llegar o ya está en El Salvador para invertir millones de dólares. Se burlan de una persona que anda buscando el desarrollo y el progreso para nuestro país. ¿Qué hacían los gobiernos o qué hacían los presidentes cuando viajaban a otros países? Viajaban para ir a vacilar de vacaciones, irse a hartarse, a estar en hoteles más caros con el dinero del pueblo salvadoreño. Así que no jodan. Bueno, señores, déjenme su comentario. ¿Qué piensa de esta respuesta épica de Tania Pastor? Recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB. Ayer hicimos un en vivo, estuvo bien bonito, donde se tituló Bukele hace tragar duro a la oposición. Ahí está, no te lo puedes perder. Búscame en mi segundo canal, La Neta SB. Así que nos vemos en otro video. Cuídense y ¡salud, Lulu!